Estás viendo El Centro TV, independiente y pluralista. Muy buenas noches, amigas y amigos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Justicia para Todos por las pantallas del Centro, desde la región del Maule para Chile y el mundo. Ustedes saben que nosotros tenemos una función social. Somos independientes, somos pluralistas y buscamos acercar las distintas opiniones en la arena pública, en la arena privada, de los políticos, de aquellos que tienen la función pública, para poder explicar qué es lo que está sucediendo también desde la interna y también su visión para que nuestra sociedad se vaya desarrollando en armonía con el diálogo, que es fundamental para que podamos crecer. Hoy tenemos un tremendo invitado y los quiero dejar invitados para que puedan, obviamente, seguirnos en nuestras redes sociales antes de continuar: YouTube, Facebook, Instagram y obviamente a través de nuestra web y Twitter, por supuesto. Opinen, comenten, obviamente con altura de miras y con un debate bastante informado, que es lo que necesitamos, sin fake news. Para ustedes, bienvenidos, junto a Jaime Baza, abogado, doctor en Derecho Constitucional, ex convencional constituyente y también ex vicepresidente de la Convención Constituyente, quien participó activamente en este proceso, obviamente en su redacción, y hoy está con nosotros, entregando un poco de su tiempo para explicar su visión de este proceso y también del proyecto que va a ser votado el 4 de septiembre por todos nosotros y escoger el Chile que queremos. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Allí estamos muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Nicolás. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Qué entretenido todo este proceso en un inicio, donde la ciudadanía llamó a todos los actores a que pudieran ponerse de acuerdo para crear una convención constitucional, crear un proyecto de nueva constitución, y en eso tuviste un rol bastante activo desde un inicio hasta la finalización de esta, hace pocas semanas, ¿verdad? Y hoy en día está en una labor, me imagino, que de difusión, clarificar y mostrar también el trabajo que se realizó. ¿Cómo fue el proceso desde tu mirada interna, Jaime? Mira, fue un proceso bien, bien interesante, bien trabado, porque generar un espacio en la política nacional para el despliegue, para el pleno despliegue del poder constituyente fue una cuestión bien difícil. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero al principio tuvimos algunos encontrones por ahí con el presidente de la República, con Sebastián Piñera. Tuvimos Sí, diferencias importantes con el ministerio que estaba a cargo de la implementación de la nueva constitución. Tuvimos diferencias políticas y desavenencias significativas, por ejemplo, con el Senado en su momento, con las cámaras. Muchas de las discusiones que nosotros llevamos adelante generaron roncha, principalmente en la clase política. Entonces, claro, sí, fue un ejercicio complejo porque hubo que hacerle un espacio al poder constituyente en un lugar donde solo había poder constituido. O sea, había sí, una dinámica política que estaba marcada por el Congreso, por la Presidencia de la República, por los partidos políticos, y estábamos llamados nosotros y nosotras, como constituyentes, a hacer un trabajo que no se había hecho nunca, que era redactar una constitución en democracia. O sea, en 200 años de historia nunca habíamos hecho esto. así. Y levantar esa institucionalidad para cumplir con ese objetivo político fue un desafío muy interesante, muy difícil, que no estuvo exento de errores de parte nuestra, hay que decirlo. Cometimos varios errores en el camino, pero finalmente satisfecho porque hemos llegado a este momento con una propuesta de nueva constitución ya redactada. Muchos creyeron que esto era imposible, muchos dijeron que no íbamos a cumplir, que los plazos son Los muy plazos. estrechos, que por qué no piden más tiempo, que se van a demorar 8 meses solamente redactando el reglamento. Esas cosas las escuchamos. Sí. Y sin embargo ahora estamos listos, estamos preparando el plebiscito, cumplimos con todos los plazos y redactamos un texto de nueva constitución que responde a los anhelos del pueblo de Chile. Sí, como bien dices tú, en un inicio estuvo bien trabado el proceso. Llegó hasta la salida de, si mal no recuerdo, a quien estaba a cargo de la Secretaría o Administración de la Convención para temas financieros. Tres,
Tuvimos Tres. tres secretarios, tres secretarías, Secretaría Administrativa, Renunciaron no recuerdo el nombre que tenía, Secretaría Ejecutiva, sí, tres. sí, sí. Sí, Y eso era por un tema de gestión, porque me imagino que los requerimientos que tenían para la operativa al interior de la convención igual eran amplios porque era necesario tener todas las herramientas para poder, primero, partir con el reglamento, como bien dices tú, y después, una vez terminado el reglamento, para poder operar, que es lo normal dentro de cualquier claro. institución que se haya generado, después empezar a trabajar en la generación de normas y vimos que, a pesar de como efectivamente dices que hay, hay, se cometieron errores, que en todo proceso yo creo que ocurren esas cosas, sí la visión está en que lo que ocurra el 4 de septiembre se apruebe o se rechace, esto cambió la historia de Chile sí o sí. Sí, Y, y abre una sí, ventana tremenda para el proceso de transformación a nivel constitucional. sí. No, mire, creo que hay dos o tres cosas que se van juntando, ¿ah? Y que yo creo ¿Ya? que un poco comparando el principio con el final o el final con el principio, nos podemos dar cuenta un poco de cuál es el escenario que estamos enfrentando hoy día. Mira, cuando la Convención Constitucional empezó, no, al revés, cuando la Convención terminó, tenía varias decenas de funcionarios administrativos que permitían que los constituyentes hiciéramos nuestro trabajo. Eran varias decenas, entre Ujú. secretarios, abogados, qué sé yo, la gente del personal de la ley del lobby, fiscalía, la Secretaría General, eran varias decenas. Cuando empezamos, el día 5 de julio, había una persona, que era John Smock, y que había sido designado el día anterior. Entonces, cuando nosotros llegamos, imagínate una asamblea de 155 personas que necesita desde oficina de parte hasta, no sé, secretario general, tenía Sí. una persona. No teníamos ni siquiera secretarios, secretaria, no teníamos portero, no teníamos gente para el aseo, no había nada. Y todo eso lo tuvimos que levantar, efectivamente, la presidenta Loncón y yo principalmente, sobre todo antes de la ampliación de la mesa, tuvimos que levantarlo a pulso, con una respuesta muy generosa de los funcionarios de las instituciones permanentes de la República, de la Universidad de Chile, de la Cámara de Diputados, de la Universidad de Valparaíso, ¿verdad? Y logramos levantar un aparato funcionario compuesto por decenas de personas para que la Convención Constitucional pudiera hacer su trabajo. Entonces, claro, cuando uno ve la recepción que la propuesta de nueva Constitución tiene hoy día en la clase política, puede entender por qué en julio, cuando esto empezó, había apenas un solo funcionario para trabajar. Y es Claro. porque hay mucha gente que no quiere que las cosas cambien. Los que quieren que las cosas cambien somos nosotros, las personas comunes y corrientes, los que vivimos de nuestro trabajo. Para nosotros están garantizados los derechos. Y claro, hoy día está la discusión de que si cuatro séptimos, si la reforma, etcétera, que es básicamente trasladar el poder de decisión a la clase política, que es parte importante del problema. Entonces, Ujú. claro, estamos hoy día en un escenario interesante. Se ha redactado una propuesta de nueva constitución, una constitución que efectivamente va a cambiar cuestiones importantes de nuestra convivencia, partiendo por el trabajo, la salud, la educación, y que va a generar también formas más equilibradas y más equitativas para el ejercicio del poder. Y estamos viendo que hay sectores que efectivamente están resistiendo esos cambios porque se encuentran en posiciones más bien de privilegio frente al actual orden constitucional. Es muy interesante lo que tú planteas, Jaime. Efectivamente, la ciudadanía necesitaba o necesita entender que esta clase política que fue por muchos años dominante y que en algún momento no evolucionó tan rápido como las necesidades sociales, y nos llevan a este proceso constituyente que el 4 de septiembre va a ser la primera definición. Por eso menciono que pase lo que pase, si es un apruebo, probablemente va a comenzar igual a trabajarse algunas modificaciones, algunos complementos legislativos, etcétera. Si es rechazo, seguramente que van a venir también múltiples modificaciones en múltiples aspectos para que la clase política vigente se valide frente a la ciudadanía y respecto a lo que está planteando.
Pero este es un cambio de paradigma completo el propuesto por la Convención. Estamos hablando de no solo el tipo de Estado que nosotros tenemos, que es un Estado subsidiario en la actualidad, Claro, explicándole a la gente como en simple que el Estado subsidiario garantizado en la Constitución vigente, en pocas palabras, dice que va a intervenir el Estado cuando el privado ya no puede hacerlo, en general. Y las garantías exactamente. son más bajas en derechos que en un Estado de bienestar o un Estado social y democrático como se plantea en el proyecto de nueva Constitución. ¿Verdad? La idea es que le contemos a la gente esos detalles importantes que tú consideras relevantes a la hora de votar. Y ahí podemos ir Sí, desmitificando algunas cosas y en especial también clarificando, Jaime, porque se ha planteado mucho que esta propuesta es una de nueva constitución, es una constitución indigenista, que le da un rol a los pueblos originarios por sobre el chileno común y corriente. Y en ese sentido, ¿cuál es tu visión al respecto? ya, mira, tocaste tres temas que yo creo que son importantes y que no quisiera dejar pasar. Ujú. Vamos de atrás para adelante. Eh, Mira, yo creo que es bien preocupante y me preocupa respecto a la calidad de nuestra democracia que entregar y reconocer derechos a grupos que han estado históricamente postergados en nuestra sociedad sea visto como privilegios. Y es muy preocupante que sean precisamente los sectores privilegiados los que levanten ese discurso. Los derechos son para todas las personas, con independencia de su credo religioso, con independencia de su orientación sexual, con independencia de su pertenencia o no a un pueblo originario. Los derechos son para todos. Y así como las personas tenemos derechos por el solo hecho de ser personas, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos porque son niños, niñas y adolescentes, que no podríamos calificar como privilegio. Las personas mayores tienen derechos por ser personas mayores, los que no podríamos calificar como privilegios. Los trabajadores tenemos derechos porque somos trabajadores, lo que no podría ser calificado de privilegio, y las personas de pueblos originarios tienen derechos porque pertenecen a pueblos originarios, lo que no puede ser calificado como un privilegio. Son derechos. Por lo demás, parte muy importante de lo que en materia indígena la nueva constitución reconoce, hoy día ya está en la ley Ujú. chilena. Y lo que no está en la ley chilena está en tratados internacionales que obligan al Estado de Chile a tomar decisiones políticas en ese sentido. Entonces, no podemos caer en la trampa de creer que la expansión del catálogo de derechos fundamentales genera privilegios. Eso es un autogol que nos hacemos las Ujú. personas comunes y corrientes. No podemos permitir que nuestros derechos sean vistos como privilegios. No podemos permitir eso. Luego hiciste una referencia importante, creo yo, a la diferencia entre Estado subsidiario y Estado social y democrático de derecho. Ujú. Porque efectivamente el Estado subsidiario, eh, entre comillas, obliga al Estado a replegarse, ¿cierto? A retirarse para abrirle la cancha al despliegue de la empresa privada, de la iniciativa privada. Y eso ha ocurrido principalmente con los derechos de carácter social: salud, educación, vivienda y pensiones. Lo que ha generado, por un lado, el empobrecimiento de la vida cotidiana, eh, la mercantilización de la vida, pero ha generado también tremenda concentración de la riqueza en los dueños de esas empresas. Entonces, en cambio, claro, lo que busca el Estado social y democrático de derecho es precisamente garantizar que estos derechos puedan ejercerse de manera universal, que sean derechos efectivamente universales, que la salud que uno recibe no dependa de tu poder adquisitivo, no depende de cuánta plata tú tienes, ¿verdad? Que la educación que uno recibe no dependa de cuánto puedes pagar, que sean efectivamente derechos universales, que todos podamos ejercer. Porque además que es importante señalar que no se trata solo de prestaciones,
que una persona reciba de alguien. Los derechos sociales son espacios en los cuales se construye ciudadanía, porque son espacios de cohesión social, como lo fue la escuela pública durante parte importante del siglo XX. Entonces, no es solamente prestación, no es solamente comprar, no es solamente adquirir o recibir, es una forma de construir sociedad. Y claro, cuando venimos saliendo de un estallido social, cuando venimos saliendo de una crisis política tan importante, lo que necesitamos es juntarnos, es cohesión, es respetarnos en nuestra diferencia y no seguir con esta segregación socioeconómica que caracteriza al sistema de prestación de derechos fundamentales. Jaime, y frente a esa cohesión que tú mencionas, una de las principales críticas que viene desde la vereda del frente de la mayoría que se generó en la convención, es señalar que esta unidad que se pretendía a través del proceso constituyente no era tal porque se generó o se excluyó prácticamente todas las iniciativas que fueron promovidas por ese, no sé, 20-25% de constituyentes que eran o de derecha o de centro derecha o independientes en esa línea. Y frente a esa crítica que se plantea de no haber recogido estos elementos, ¿qué es lo que tú mencionas o qué es lo que tú puedes comentar? Porque es importante también ver la otra opinión. Sí, mira, es un tema bien interesante. Yo quisiera invitar a la ciudadanía a que reflexione precisamente sobre las razones que explican por qué, siendo la derecha el colectivo más grande, cayó, al fin de cuentas, en una situación bastante irrelevante. Y esto no es responsabilidad del resto de los colectivos. La derecha es el colectivo más grande. Todos los demás colectivos estábamos en posiciones minoritarias. Todos. Colectivos de 17 personas, de 10, de 8, de 15. La derecha tenía 37. Era el colectivo más grande. Y yo tengo la impresión de que la forma en la que la derecha ha concurrido en la discusión constitucional ha marcado su fracaso, porque han concurrido siempre en defensa del orden constitucional heredado de la dictadura y han concurrido siempre apostando a tener el tercio que permite bloquear los cambios sociales. Y esto hay que decirlo con todas sus letras, la derecha jugó a empatar y perdió. Perdió. Pero no perdió porque haya sido excluida, perdió por sus propios errores, perdió porque no jugó de igual a igual, jugó a vetar. Y en democracia, pucha, no podéis jugar a vetar porque vas a perder. Ahora, no obstante lo anterior, igual quiero relativizar inmediatamente lo que dije. ¿Por qué? Muchos han dicho que todas las propuestas de la derecha eran votadas en contra. Y muchos han dicho que la propuesta de nueva constitución no recoge las propuestas e iniciativas que la derecha propuso. Y eso es falso. ¿En qué sentido es falso? La nueva constitución propone el sistema político por el cual la derecha votó a favor en la Comisión de Sistema Político, que es un sistema presidencial. La derecha concurrió con sus votos y el sistema político es presidencial porque la derecha quería que fuera presidencial. Claro, después ellos se separaron en el diseño de detalle, pero el sistema político no es parlamentario, no es semipresidencial, es un sistema presidencial, atenuado, pero presidencial, Sí. como la derecha quería. Uh-huh. En la Comisión de Justicia, donde se regularon los órganos autónomos, se discutió sobre Banco Central, sobre Ministerio Público, sobre Contraloría General de la República, entre otros órganos. El Banco Central tiene las características que tiene la propuesta de nueva Constitución y son las características que están hoy día en la Constitución redactada por la derecha, en la Ley Orgánica Constitucional redactada por la derecha. Cuando se propuso una forma de control constitucional sobre los consejeros del Banco Central, la derecha se opuso y esa fórmula se cayó. ¿Cómo quedó entonces el Banco Central?
muy cercano a lo que la derecha quería. Claro, no idéntico, porque no deja de ser un colectivo minoritario en un universo mucho más amplio. Pero el Banco Central quedó, básicamente, como la derecha lo quería. Cuando se discutió la estructura del Ministerio Público, la Comisión de Justicia y Órganos Autónomos propuso que el Ministerio Público fuera gobernado por un órgano colegiado. Sí. Y la derecha se opuso y quedó la Fiscalía con el diseño que la Constitución, que la derecha quería, que era un órgano unipersonal, como la derecha quería. Cuando se discutió la estructura de gestión de la Contraloría General de la República, se propuso tener un órgano colegiado a cargo de la gestión y la derecha se opuso. ¿Cómo quedó la Contraloría? Con un órgano unipersonal, tal como la derecha quería. Entonces, y lo mismo podríamos decir de forma de Estado. Recordemos que en la Comisión número 3 de forma de Estado, muchas indicaciones fueron presentadas con la firma unánime de todos los integrantes de la comisión, incluidos los de derecha. Entonces, no es cierto que la derecha haya sido barrida de la convención, no es cierto que la derecha no haya concurrido en las decisiones que están reflejadas en el texto constitucional, porque muchas de las instituciones que fueron diseñadas lo fueron configuradas en su contenido con el voto conforme o con el voto en contra para excluir alternativas de la derecha. Entonces yo quisiera relativizar aquello inmediatamente, porque es finalmente cómo se construyen las voluntades colectivas, ¿verdad? Que vamos concurriendo, vamos votando, vamos ganando, vamos perdiendo, pero vamos construyendo entre todas y todos. Y Jaime, dentro de esta construcción y dentro de los argumentos que se ha planteado, no solamente desde la derecha, centro derecha, hasta de la centro izquierda tradicional, digamos, del país, es que la constitución que nos rige en la actualidad no es la constitución del 80, sino la constitución de Ricardo Lagos del año 2005, y que también se menciona que se modificaron más de 50 veces la Constitución en más de 200 y tantos artículos. Sí. En ese contexto se plantea tajantemente y de hecho da un poco, es un poco extraño la política en general, porque en un inicio Ricardo Lagos no estaba planteando esto así con tanta dureza, hasta que el proyecto de nueva Constitución sale y después que sale ya de forma tajante dice que es la Constitución del 2005, que es la que se quería modificar. Entonces, esos hitos de repente esos hitos políticos, la gente de repente no los observa, pero en general hay que plantearlos también y ponerlos sobre la mesa. Sí. Lo que yo menciono es real en cuanto a las modificaciones que tuvo la actual Constitución. Sí. Pero la distinción o diferencia probablemente va a estar en los ejes que se le pretende dar en este nuevo proyecto y en la Constitución que tenemos en la actualidad, que en un inicio tú mencionaste varios. Mira, la Constitución actualmente vigente sigue siendo la Constitución del 80. Aquí no hay que equivocarse, no hay que confundirse. Y eso básicamente porque el espíritu, el ethos al cual esa Constitución responde, sigue estando presente. Sigue estando presente la desconfianza de la Constitución del 80 hacia la democracia, una democracia protegida al principio, llena de enclaves autoritarios, de trampas, y sigue estando vigente sobre todo el catálogo de derechos fundamentales, que es el que configura las condiciones materiales de vida de todas y todos. El artículo 19 es el que menos reformas tiene y es donde están efectivamente nuestros derechos fundamentales. Pero también hay que hacer un poco de historia, porque este recurso, ¿verdad?, a las reformas del año 2005 para blanquear el origen dictatorial de la Constitución del 80 es una cuestión nueva en nuestra historia. Mira, la Constitución de 1833 fue reformada de manera bien significativa en 1873 y 74, con reformas bien importantes. A pesar de esas reformas, siguió siendo y sigue siendo la Constitución de 1833. Después de la Guerra Civil de 1891, la práctica política cambió de manera significativa, pasando de un modelo presidencial a un modelo pseudo parlamentario. De hecho, así lo llama la historiografía tradicional.
el parlamentarismo a la chilena. Y sin embargo, a pesar de esos cambios, la Constitución seguía siendo la Constitución de 1833. Y todos estamos de acuerdo en que la Constitución de 1833 estuvo vigente desde el 33 hasta 1925. A pesar de las reformas importantes que hubo entre medio, a pesar del cambio en la práctica política que hubo entre medio. Entonces, esta idea de que las reformas del año 2005 cambiaron la Constitución y ya no es posible hablar de la Constitución del 80 es bastante mañosa y la verdad es que tergiversa la historia constitucional chilena, porque el texto constitucional que nos rige es, en su esencia, el redactado y aprobado en 1980. Y es importante, por eso, comentarle los detalles a la gente, como a nivel técnico, lo que tú mencionas a nivel técnico constitucional, para que también las personas que tienen, o todos los ciudadanos que tengan la duda de cuál es la construcción que se está definiendo en la actualidad, es esa o no. Probablemente los constitucionalistas están de acuerdo en lo que tú estás mencionando. En general, es una cuestión objetiva, a pesar de que los detalles están en que realmente se modificó, pero que se mantenga o no como modelo del 80, eso es así, ¿no? Y lo que tú mencionas también en cuanto al catálogo de derechos fundamentales, eso también es efectivo, ¿no? Debe ser una de las normas que menor modificaciones ha tenido a lo largo del tiempo, pero sí, en general, otras normas. Jaime, leyendo el proyecto de nueva constitución, uno de los detalles que me llama la atención es el sistema de justicia, como se plantea, y quería preguntarte si efectivamente se recoge lo que la Asociación de Magistrados o Funcionarios del Poder Judicial le entrega como propuesta a la Convención, y si las modificaciones que le hicieron le hace o no perder independencia a los jueces. En cuanto me refiero a las elecciones o a la forma de elegir a los jueces o ministros y la duración en el cargo. Es un tema bastante complejo lo que te planteo, porque con algunos abogados, amigos, conocidos, etcétera, de repente se plantea esto como una afectación a la independencia de los jueces y que podría caer en la politización o politiquería de los fallos, ¿verdad? O el populismo en los fallos. En ese sentido, ¿cuál es la visión que tú puedes plantear, o qué es lo que opinas desde la técnica de la norma, ¿verdad? Y la interpretación que se le puede dar. Mira, desde la perspectiva de la independencia del Poder Judicial, yo creo que con la propuesta de nueva Constitución ganamos en independencia. Mira, aquí hay que considerar que la independencia se clasifica tradicionalmente por la doctrina en dos tipos de independencia. Una es la típica independencia externa, es decir, que el Poder Judicial sea independiente de otros poderes del Estado, de modo tal de que esos poderes del Estado no incidan en la forma en la que se ejerce la función jurisdiccional, es decir, que nos aboquen a conocer causas pendientes. Y hay una dimensión interna de la independencia, que es la independencia que un juez o una jueza tiene que tener para el desempeño de sus funciones, que le garantice independencia respecto de su superior jerárquico. ¿Por qué? Porque en el sistema chileno actualmente la estructura jerárquica del Poder Judicial se superpone la carrera funcionaria de los jueces con la revisión del contenido de sus fallos. Quienes tienen finalmente la mayor incidencia en la carrera funcionaria de un juez o de una jueza es el mismo superior jerárquico que va a revisar sus fallos eventualmente vía recurso de apelación. Claro. Entonces, cuando un juez tiene que fallar sabiendo que su carrera depende de la opinión jurídica de su superior jerárquico, es muy probable que al menos considere cómo ese fallo podría eventualmente afectar en su carrera. Esa politización de la función jurisdiccional, a mi juicio, es la peor, y es la que
se permite resolver con esta medida de la implementación del Consejo de la Justicia, que básicamente lo que va a hacer es que va a separar el ejercicio de la función jurisdiccional de las tareas de gestión y de gobierno que hoy día lleva adelante la Corte Suprema. Y esa es una cuestión que pidieron prácticamente todas las asociaciones de funcionarios y magistrados del Poder Judicial, desde la Fiscalía, los magistrados, los funcionarios propiamente tal, porque está comprobado que esa independencia interna solo puede garantizarse separando la carrera funcionaria del ejercicio de la función jurisdiccional. La única objeción que se ha hecho a ese diseño es que los jueces de carrera no tienen mayoría en el Consejo de la Justicia, porque de 17 integrantes tienen 8. Pero a mí me parece, honestamente, que es una objeción más bien menor. Porque Sí, 8 de 17, considerando que además tiene 2 funcionarios del Poder Judicial, donde va a sumar 10 de 17, y donde los otros 7 restantes son 2 escaños de los pueblos originarios y 5, solo 5, mira, solo 5, menos de un tercio, designados por los poderes políticos, ¿ah? Me parece que efectivamente se está levantando un mono de paja, porque no es razonable sostener que por un voto todo el Poder Judicial va a perder independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, cuando está garantizando sobre todo la independencia interna, que es una cuestión que hoy día el sistema chileno no tiene. Y este consejo, se plantea que el consejo tiene una duración en sus cargos, los integrantes, 6 años. Pero los jueces, ¿cuánto durarían? Una de las cosas el temor, más que nada, quizás no en el consejo propiamente tal que estamos hablando, sino en permanecer o no en sus cargos de manera indefinida como existe en la actualidad. En la actualidad un juez entra a la academia judicial, postula, entre comillas, a un determinado cargo, ingresa al Poder Judicial ya como juez o en alguna subrogancia o en algún grado distinto, ¿verdad? Y después puede hacer carrera. En la práctica eso es lo que ocurre, y como bien dices tú, tiene que ir teniendo, quizás siendo el gusto de las ternas respectivas hasta llegar a los nombramientos en su historia personal. El tema está en que, salvo que te hagan algún sumario, es muy difícil que te hayas y tienes garantía hasta los 75 años, ¿verdad? En cambio, la propuesta de la nueva Constitución no es así, y eso quizás es el mayor de los temores que puede existir en cuanto a la independencia, que en algún momento van a tener que ser populistas, quizás para la contingencia del momento, y que aquellos miembros que estén en el Consejo de Justicia voten por ello. Bueno, en rigor no. La carrera funcionaria va a seguir siendo una carrera judicial, o sea, la carrera judicial va a seguir siendo una carrera funcionaria importante desde la cual se va a estructurar el desempeño de la función jurisdiccional. Van a seguir entrando vía academia judicial y van a seguir desempeñándose hasta que jubilen. La edad de jubilación se rebajó de 75 a 70. Ese cambio efectivamente es importante. Sí, eso puede. Pero eso se va a aplicar a los jueces que ingresen al escalafón primario desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución. O sea, no se va a aplicar a ninguno de los jueces que están hoy día actualmente en cargo. Los jueces y juezas en título hoy día van a seguir jubilando a los 75 años. Pero sí se incorporaron 2 restricciones. Una es que se estableció una restricción de tiempo de permanencia en el cargo de ministro de la Corte Suprema, de 14 años. Y eso es básicamente para garantizar la renovación en los criterios de interpretación de la ley, considerando que se ha fortalecido el carácter de la Corte Suprema de Tribunal de Casación. Entonces, como es el órgano que consolida, ¿verdad?, la interpretación, el criterio de interpretación legal, se estableció una permanencia máxima de 14 años en la Corte para forzar a su renovación. Y lo otro es el control que se ejerce sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, que me parece razonable y prudente que así sea, ¿verdad?, que alguien efectivamente evalúe el desempeño de esa función. Pero insisto,
esa evaluación hoy día existe. El problema es que la evaluación lo hace el mismo superior jerárquico, que es a la vez el superior jurisdiccional. Entonces, siempre hay que estar sometido a la evaluación. O sea, el trabajo de todo servidor público debe ser siempre evaluado. El punto está, ¿quién evalúa? ¿Cómo? Y qué grado, entre comillas, de incidencia tiene la persona evaluada en ese ejercicio. Y yo diría que el sistema actual, la incidencia que el evaluado tiene en el proceso de evaluación puede ser bastante mayor, donde el riesgo de politización puede ser mayor, que lo que estamos estableciendo hoy día, donde el órgano que evalúa es un órgano independiente, es un órgano autónomo. Y eso me parece que garantiza a la ciudadanía, ¿verdad?, de quienes vamos a los tribunales a ejercer nuestros derechos, garantiza imparcialidad. Sí, y lo que pasa a nivel jurisdiccional, hablándolo en simple a la gente, es que muchos de los fallos de primera instancia también se cuadran con los criterios de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones, pero eso es, digámoslo, es como doctrinariamente contradictorio al efecto relativo a la sentencia. Todos los procedimientos son independientes, los juicios son independientes, los fallos son independientes, afectan solamente a las partes que están involucradas, pero en la práctica hay muchos criterios que se van uniformando y que en definitiva los tribunales de primera instancia, y después cuando van subiendo, mantienen los mismos criterios de la Corte Suprema. Eso es como, es paradojal para la propuesta yo creo que ahí igual sería bueno sincerarse, o sea, si en definitiva se quiere mantener un criterio permanente, como ocurre en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde está el fallo y todos se someten prácticamente a eso, o Claro. efectivamente hay un efecto relativo a la sentencia y hay una independencia. Es bastante interesante lo que tú planteas en cuanto al sistema judicial. Jaime, te quería preguntar también, eh, una de las temáticas que a la clase política en general como le incomodó bastante y que también lo ha explicado mucho es la desaparición del Senado. Eso es como, digamos que es como la ofensa constitucional más grande que se pudo tener en este nuevo proyecto o en este proyecto de nueva constitución. Frente a eso, los cuestionamientos que se plantean es que, por un lado, habría solamente una Cámara principal, digámoslo así, y la Cámara de las Regiones, si bien aparece en el texto constitucional, no se sabe qué hacer. Y ahí es donde esta incertidumbre lleva a pensar que podría generarse a través de normas una politización de esta Cámara de las Regiones y una omnipotencia de esta Cámara única, toda vez que a lo largo de la historia contemporánea, por lo menos, no habíamos tenido un modelo como se está planteando en la nueva Constitución. Frente a esta crítica que se plantea desde la arena política, la eliminación del Senado, la no existencia de una Cámara revisora, tu visión, ¿cuál es, Jaime? Mira, históricamente, la segunda cámara ha tenido funciones más bien conservadoras. De hecho, acordémonos que durante la vigencia de la Constitución del 25 había una comisión que se llamaba precisamente la Comisión Conservadora, que era la que permitía mantener la continuidad entre un periodo legislativo ordinario y el otro. Y esta Cámara Revisora tiene efectivamente un origen histórico que se construye sobre la diferencia entre clases sociales. La Cámara Alta, la Cámara Baja, la Cámara de los Lords, la Cámara de los Comunes. Y ha generado efectivamente en Chile dinámicas de concentración del poder que nosotras y nosotros desde la Convención Constitucional quisimos terminar. La propuesta de poder legislativo es una propuesta bicameral de dos cámaras, asimétrico, es decir, que cumplen funciones distintas. Hay una Cámara de Representación Popular, que es la Cámara Política, que representa al pueblo, y hay una Cámara de Representación Territorial, de carácter regional, que es la que representa a las regiones. Y ambas participan del proceso legislativo de manera distinta, porque son asimétricas, cumplen funciones diferentes y cumplen funciones también institucionales distintas.
Que es, por ejemplo, lo que ocurre en España. España tiene un Congreso de Diputados, que es el encargado de aprobar las leyes, y tiene un Senado que no participa de la aprobación de las leyes. Esto no es un invento de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que justifica la existencia de la Cámara de las Regiones? Primero, la necesidad de generar un foro nacional, un foro político nacional, en el cual pudieran participar las regiones en igualdad de condiciones, que es la Cámara de las Regiones. De modo tal de que esa, de modo tal de que esa institución, de que esa Cámara territorial garantizara que las regiones pudieran participar de la política nacional, no solo en igualdad de condiciones, sino que además discutiendo y deliberando respecto de los proyectos de ley más importantes. Las leyes de acuerdo regional, que son las leyes más importantes, son leyes que son conocidas por ambas cámaras. Pero además, la Cámara de las Regiones podría solicitar el conocimiento de cualquier otro proyecto de ley, cualquier otro proyecto de ley, lo que da claridad y refuerza la idea de que esta es un poder legislativo bicameral. Pero el otro dato interesante es que la Cámara de las Regiones también cumple una serie de funciones que son propiamente institucionales. Por ejemplo, sigue fallando la acusación constitucional de la misma manera como lo hace hoy día el Senado. Y el otro ejemplo que a mí me parece es muy importante y que permite explicar y justificar la presencia de la Cámara de las Regiones es que la Cámara de las Regiones es el anclaje institucional con el gobierno regional. Porque la propuesta de nueva constitución establece que las asambleas regionales, que son las que van a reemplazar a los CORE, tienen poder de control sobre la Cámara de las Regiones. De modo tal de que los representantes regionales en la Cámara de las Regiones están obligados a concurrir por lo menos 2 veces al año a rendir cuenta ante la Asamblea Regional de lo que han hecho. Pero además la Asamblea Regional los puede llamar a rendir cuenta en ocasiones adicionales para pedir explicaciones de, por ejemplo, por qué votaron de una manera determinada o de otra, porque son representantes de las regiones. Entonces responden a las regiones. Entonces ahí hay un primer orden de cuestiones que yo creo que son importantes, que permiten justificar la importancia de la Cámara de las Regiones en clave legislativa, pero también en clave territorial. Aquí hay una descentralización real. Pero hay un segundo factor, que es más político, y que yo creo que permite explicar la molestia de cierto sector de la clase política con el reemplazo del Senado. Y es que con esto se cambian las condiciones de la carrera política. Claro. La carrera política deja de ser una pirámide. Sí. Y Y algo pasa, atractivo en general, así, para permanecer toda la vida siendo político en esa línea. exactamente, no, y deja de ser una pirámide donde pueden ir escalando, ¿verdad? En una carrera política en cargo de representación popular, y se transforma en algo así como una meseta, donde en la punta de la meseta, donde en la meseta, en la parte alta de la meseta, hay una Cámara de las Regiones, hay un Congreso de Diputados y hay varias asambleas regionales que concurren en el ejercicio del poder político nacional y regional en condiciones bastante más equilibradas de la forma en la que hoy día el Senado, por ejemplo, se articula y se relaciona con los otros órganos del Estado. Y eso efectivamente es una pérdida de expectativa de carrera política, pero que va, creo yo, en directo beneficio de la ciudadanía. Pensemos, ¿qué core tiene el poder de pedirle explicaciones al senador de su región? Ninguno. Ninguno. Eso va a ser un cambio radical. Va a ser un cambio radical. Y por eso la élite política que llega al Senado no quiere que las cosas cambien de esta manera. Porque significa redistribuir el poder. Sí, sin lugar a dudas, hay varios elementos en la propuesta de nueva constitución que dan cuenta de una descentralización. Eso es efectivo. Y de dispersar el poder político. Eso también es cierto. Uno tiene que analizar en justicia lo que se está proponiendo y también lo que existe en la actualidad. Jaime,
Resulta interesante que ya cuando ustedes proponen la nueva constitución, ¿verdad? Comienza a desplegarse todo un tema político en las distintas líneas. Por un lado, por la centro derecha, la centro izquierda, algunos grupos autónomos, Amarillos por Chile. Por otro lado, el gobierno derechamente se cuadró con el apruebo, ya es visible, no es algo al borde, diríamos, de una intervención, de un intervencionismo político, pero es claramente que está cuadrado con el apruebo. Algo que no debería sorprender. Lo que se puede cuestionar es si efectivamente es algo legal o no, el cómo se está realizando. Pero, sin embargo, es sincerarse con las posturas. Eso es efectivo. Las encuestas comenzaron a salir, las encuestas comenzaron a mostrar un creciente grupo o intención de voto al rechazo, y luego tenemos una declaración o declaraciones del presidente bastante confusas que a ex constituyentes le generaron tirria y que salen a increparlo o lamentar derechamente que esté dando la batalla por perdida en cuanto al apruebo y promoviendo una nueva convención constituyente prácticamente con posterioridad al 4 de septiembre. Esta situación, ¿cómo deja, ya desde lo político, en la campaña, digamos, del apruebo y el rechazo, cómo lo ves tú? Porque uno esperaría que la conducción política fuera un poco más clara y no sentirse derrotado de esa forma como se planteó por parte del presidente. Es la sensación, por lo menos, que se ha manifestado a través de múltiples medios por gente que está promoviendo la prueba, ¿verdad? Mira, yo de alguna manera entiendo eh, que el rol de los poderes constituidos es distinto a la tarea que tiene el ejercicio del poder constituyente, porque la contingencia política tiene un impacto en el trabajo que despliega el poder constituido, que es muy diferente a lo que ocurre con la constituyente. Y en ese sentido entiendo que el presidente esté preocupado también, que es su deber básicamente, de gobernar. Y en ese sentido, claro, parece razonable, parece sensato que explicite cuáles son las alternativas o cuál es su postura frente a un eventual triunfo del rechazo. Eh, pero el problema está, creo yo, en que lo que ha pasado en estos días deja en evidencia que no tenemos claridad respecto de qué es lo que va a pasar si es que gana el rechazo. Porque hay problemas políticos y de interpretación constitucional para tener claridad respecto de si la convención constitucional sigue siendo una alternativa viable o no. Ya se está discutiendo si se requiere o no se requiere reforma constitucional, para lo cual se requerirían además 2/3. Hay partidos políticos que apoyan el rechazo que quieren una comisión de expertos, lo que sería un retroceso brutal, creo yo, en materia de participación ciudadana. Hay partidos políticos del rechazo que quieren también que la decisión la tome el Congreso Nacional, en circunstancias que las tres instituciones con menor confianza ciudadana son el Senado, la Cámara de Diputados y los partidos políticos. Y por contra queda muy claro que el camino del apruebo genera efectos jurídicos y políticos que nadie desconoce. Si gana el apruebo, la nueva constitución se va a implementar, va a cambiar el tono de la discusión, va a cambiar la base de la discusión, y tenemos en los artículos transitorios una hoja de ruta, una planificación, un cronograma que establece claramente las prioridades de la agenda legislativa de este gobierno y del próximo. Entonces, ese escenario genera, a mi juicio, mucha mayor claridad respecto de qué es lo que va a pasar después del 4 de septiembre. Entonces, claro, abrir la puerta a darle tanto sentido de realidad a la opción del rechazo
yo creo que genera el problema que estamos viendo en estos días, que es aumentar la incertidumbre en un momento en el que lo que más necesita la gente es certeza. Necesitamos cerrar esta cuestión. Necesitamos mirar para adelante y avanzar. Y yo creo que en ese escenario, claro, lo que ha pasado en estos días complica el escenario más que resolverlo. Sí, sí. Lo cierto que después aparece el presidente ratificando lo que menciona y pidiéndole también a los partidos o coalición de gobierno que respalden su condición política. Bueno, es un hito político que este gobierno en general nos da casi todas las semanas cosas para poder comentar de una u otra línea, porque entendemos que la derecha o la centro derecha está un poco más callada viendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y bueno, Jaime, primero que todo, quiero agradecerte tu tiempo, la forma de explicar también, bien didáctica para que aquí desde la región del Maule puedan entender las personas, puedan informarse también por un medio independiente y pluralista, que es el centro, y dejarte invitado que cuando estés por Talca o por la región del Maule, Curicó, Linares, estamos a disposición para poder conversar y también para poder ser un canal informativo para ayudar a la gente a tomar buenas decisiones. Antes de terminar el programa, me gustaría invitarte a que pudieras dar unas palabras también a la ciudadanía y en especial a nuestros queridos ciudadanos y ciudadanas de la región del Maule. Bueno, muchas gracias por lo pronto por la invitación. Te voy a cobrar la palabra porque voy a estar en Curicó y Talca para el cumpleaños de un amigo el 30 de julio. Te voy a estar allá 28, 29 y 30. Así que a lo mejor nos vemos presencialmente por allá. Y nada, agradecer, como te digo, la invitación. Y también quisiera invitar a la ciudadanía que nos está escuchando a, a leer el texto, básicamente, que conozca la propuesta de nueva constitución, que no se deje llevar por declaraciones rimbombantes y escandalosas. Si un político habla en clave escandalosa, probablemente lo que está diciendo es mentira. Eso es como regla de vida. ¿Ah? Si el interlocutor habla con escándalo, entonces probablemente es falso. Y de alguna manera también quisiera invitar a la ciudadanía a que se lea a sí misma en el texto, que se identifique en el texto. El texto nos habla de justicia, nos habla de paridad, nos habla de educación, de trabajo, nos habla de pensiones, de vivienda, y lo hace en un código que es cercano a la ciudadanía, que es cercano a las personas que vivimos de nuestro trabajo. Y esa yo creo que es una invitación honesta, es una invitación ciudadana a leer una constitución que fue escrita desde abajo, que fue escrita por representantes de la voluntad popular, y no, como ha pasado históricamente en Chile, constituciones redactadas por arriba, en contextos de golpe de Estado, ¿verdad?, o de guerra civil. Así que nada, una invitación a trabajar, una invitación a asumir la responsabilidad histórica que nos puso la historia, ¿verdad? Con altura de mira, como decías tú al principio, y con mucha responsabilidad cívica, porque estamos convocados como pueblo de Chile a tomar una decisión que nunca antes habíamos podido tomar sobre las estructuras y los fundamentos de nuestro orden social y de nuestra convivencia democrática. Así que a todos y todas a participar, a votar este 4 de septiembre y ojalá a aprobar para que podamos avanzar en este camino de construcción de un país con más democracia y con más derechos. Muchas gracias, Jaime. Te despedimos aquí en el Justicia para Todos por las pantallas del centro. Somos un medio independiente y pluralista y por favor, cóbranos la palabra. Está el medio a disposición para que puedas también entregar tus conocimientos, generarse el debate y con altura de miras, con objetividad, con pluralismo, podamos construir la mejor sociedad que queremos a través de un nuevo, quizás a través de un nuevo contrato social, quizás a través de una modificación que se pueda realizar a futuro, pero siempre en armonía con la sociedad, en paz y en respeto a la dignidad de aquel que tenemos al frente.
esa es la invitación que nosotros hacemos, Jaime. Un fuerte abrazo a la distancia, muchas gracias por tu tiempo. Te despedimos aquí en el Justicia para Todos. Hasta un próximo capítulo y dejamos a la gente invitada a seguirnos en las redes sociales y comentar también que tenemos revistas en papel y digital de manera gratuita en todos los kioscos de la región del Maule, donde pueden leer, donde pueden todas sus inquietudes pueden ir accediendo y así también siguiéndonos para que vayan viendo lo que estamos haciendo. Con mucho cariño y amor para todos ustedes. Despedimos este Justicia para Todos con un tremendo invitado, un abogado, doctor en Derecho Constitucional, ex convencional constituyente y que con su tiempo ha tratado de clarificar algunas dudas que existen en el ambiente, en especial en este arduo proceso electoral que se está viviendo para que el día 4 de septiembre decidamos, ustedes, nosotros, yo y todos los ciudadanos de nuestra República Hermosa, qué país es el que queremos. Síganos, somos el Centro, la voz del Maule. Un fuerte abrazo para todos ustedes, mucho cariño. Hasta el próximo capítulo. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Inmobiliaria Los Bellotos. Construye tu biorefugio. Contáctanos al +569 5646 9076.